Hola, hola, hola. Bueno, pues a vueltas con el tema del miedo, pues vamos a ir metiéndonos en harina. Decía el martes que a pesar de la mala fama o la leyenda negativa que hay alrededor del miedo, mucho en base a los conceptos de valentía, cobardía, de tantas y tantas maneras de ver estas cosas, pues porque, bueno, la historia nos demanda una serie de valores en cuanto al punto honor, a ese tipo de cosas de machote, puro campeón, que va por la vida con el pecho para adelante y, bueno, y con la camisa desgarrada para que le peguen todos los balazos que le tengan que pegar, ¿no? No es una emoción mala el miedo, porque nada de lo que hay en el ser humano básico es malo, es negativo, todo tiene una razón de ser. El miedo es una emoción positiva en cuanto a que sirve para protegernos de cualquier agresión que se pueda producir, de amenazas superiores a aquellas a las que nosotros podemos manejar. En fin, el miedo es un elemento de supervivencia, lo mismo que lo es el asco, por muy mala fama que tenga, ¿no? El asco es lo que te impide que comas cosas pues, en malas condiciones, que bebas agua en malas condiciones, en fin. Las emociones no están porque sí, y no son elegidas voluntariamente, son procesos de la naturaleza que están que están en nuestra naturaleza, valga la redundancia, para un fin concreto. Así que el miedo, bien utilizado, puede llegar a convertirse en la base de la prudencia y del respeto a los demás, y también puede ser un elemento muy importante, muy positivo, de altísimo valor en la rehabilitación. El miedo bueno, el miedo positivo, el miedo aquel que te hace levantar unas barreras de prudencia para no meterte en lugares en los que no tienes que estar, sencillamente porque son peligrosos para ti, a pesar de que para la mayor parte de la gente no lo sean, pues te va a ayudar a entender que, bueno, que cada cual tiene sus miedos y la función del miedo en cada cual pues es diferente. Los niveles de miedo de cada uno pues van en función de su personalidad, de su manera de vivir, de aquello a lo que ha estado sometido durante su vida, y bueno, pues vamos a pensar que esto es más allá de lo que nos ponían a nosotros en la cartilla militar cuando nos licenciábamos del ejército, ¿no? Ponía una frase que es mítica en muchos ámbitos, porque pone algo así como en un apartado de la cartilla militar, ponen valor y añadido te escriben se le supone. El valor que uno puede tener en una garita con un CEDME tiene poco que ver con lo que tiene un soldado en plena batalla, cuando las balas van zumbando alrededor. Pero bueno, como algo nos tenían que poner, pues dicen que el valor se le supone, ¿no? Como buen soldadito. Ay, señor. Pues eso, el valor se le supone. El miedo no se supone, el miedo está. El miedo es, el miedo vale. Y en la vida vamos a encontrar pues innumerables ocasiones en las que el miedo, sobre todo en gente como nosotros, pues se puede llegar a convertir en algo... Joder con el Rodrigo, va a acabar hablando euskera, y Carlita, a ver, a los manchegos estos, Gaby, debemos a tener que dar un cursillo intensivo de euskera a distancia, porque estos van a acabar pillando euskera en la Mancha. Esto es alucinante, ¿verdad? No tienen miedo estos a hablar vasco, pues cuidado, ¿eh? En fin, decía que en la vida vamos a encontrar innumerables ocasiones en las que el miedo se puede llegar a apoderar de nosotros y puede llegar a paralizarnos, a bloquearnos o a somos más comancheros, dice el cabrón este, ¿era posible? Qué bueno. ¿Me vais a dejar seguir ya o qué? Bueno, hay momentos en los que por circunstancias de la vida pues podemos estar sometidos a un fuerte ataque, podemos estar sometidos a una enfermedad grave que te paralice, o a un sinfín de razones de inseguridad
que se producen en el día a día, ¿no? En el riesgo que puede suponer pues, determinados ámbitos laborales, el trabajar pues, no sé, en profesiones de riesgo, pues que van desde ser policías, ser bombero o a trabajar en lo más alto de una grúa, ¿no? Montándola, que tiene su aquel, ¿no? Y desde luego cada cual pues reaccionará ante estas situaciones de una manera diferente. El miedo a la altura, el miedo pues no sé, a la violencia, el miedo a tantas y tantas cosas, pues se puede producir y a veces el ser humano se acaba acostumbrando a situaciones en las que pues llega uno a entender que si no hubiera vivido ese tipo de procesos nunca se hubiera acostumbrado a estar en ellos, ¿no? Pero a veces uno se aclimata a las situaciones de riesgo, se aclimata a vivir en un entorno peligroso y a veces, pues bueno, pues uno pierde la conciencia del miedo, ¿no? Es conveniente hacer un proceso de reflexión intenso, una tabla de miedo o una psicobiografía del miedo, que también estaría bien, ¿no? A mí, personalmente, encontrar las raíces del miedo me llevó a mi infancia. Porque durante ella pues, tuve impactos emocionales muy fuertes por el entorno, por la vida que me tocó vivir y porque era una persona con una sensibilidad, una personilla de altísima sensibilidad, ¿no? Pero es que además en mi familia había alteraciones serias en el medio en el que yo me encontraba, ¿no? Y eso dejó pues una marca muy profunda en mí. Nací en unas condiciones pues muy concretas, en las que no me voy a meter ahora porque creo que lo he contado ya 1.000.000 de veces, ¿no? Lo cierto es que eso dejó en mí una marca, ¿no? Y crecí con esa tala emocional que de una manera u otra pues siempre a lo largo de mi vida ha habido alguien que se ha encargado de avivar, ¿no? Gente que cercana a mí que siempre me pasó por la cara como si yo tuviera la culpa de algo, el hecho de haber nacido en las condiciones en las que nací, ¿no? Y bueno, pues esto me alejó mucho del medio, ¿no? Y en mi propio pueblo, en mi crecimiento, pues me fui desarrollando una especie de fobia social que me convenció y además con argumentos de peso de piedra, pues de que era diferente a los demás. Y lo que es peor, me convencí de que siempre lo sería. Lógicamente eso me fue conduciendo al aislamiento y en él crecí. En mi crecimiento ha habido situaciones de miedo muchísimas. El vivir rodeado de ratas tan grandes como gatos, los animales, las serpientes, las culebras, en un entorno rural en el que campaban a sus anchas, pues a mí me llenó de miedos y crecí con él, ¿no? Me volví un chaval agresivo por fuerza, pues porque permanentemente estaba sometido pues eso, a terapia de piedra y me generó muchísimas dificultades para encajar en cualquier grupo. Yo ahora mismo de mi infancia no recuerdo haber tenido, salvo un amigo del que apenas me acuerdo, y había chavales que todavía cuando voy a mi pueblo, a veces mi prima grande me suele recordar, porque me presenta gente, pues mira, si este es del mismo año que tú, si crecisteis juntos y tal y igual. Yo no recuerdo a esa gente, no tengo conciencia de haber tenido amigos, no los tenía, salvo una persona que falleció pronto, no encajaba en ninguna parte, ¿no? Luego me quejé mucho cuando me vine a Euskadi de que me costó mucho integrarme, pero en Cáceres era igual, ¿eh? No había manera. Así que, como consecuencia de estas situaciones, mi tendencia a dominar o a escapar, pues se convirtió en un hábito actitudinal que me llevó o a éxitos o a fracasos extremos. O sea, todo lo extradimensionaba sin encontrar nunca un término medio, porque mi naturaleza, mi temperamento era de extremo, y las circunstancias en las que me crié pues fueron dando la razón a esa situación, de manera que pues bueno, no tenía mucho yo que discutir al respecto, ¿no? Es lo que había y a lo que me tuve que ir amoldando.
Los fracasos me llenaban de resentimiento contra todo y contra todos, y los éxitos, pues de los pocos éxitos, pues de euforia. Y con el tiempo, pues todo se fue convirtiendo en eso: éxito o fracaso, todo o nada, blanco o negro, conmigo o contra mí. Así que esta tendencia de dominio o de imposición o de incluso de agresividad, pues se convirtió en un antídoto, pero en un falso antídoto contra el miedo. Pero se fue asentando en mi personalidad, y a través de mis años de colegio y de mi juventud, y posteriormente de mi madurez cronológica, pues todavía se nota en mi personalidad, pues estos rasgos pues eso, que dicen que soy un cardo borriquero, y es verdad que soy demasiado áspero, demasiado... pues supongo que son todavía las capas de protección del miedo patológico que están asentadas en mí desde prácticamente mi nacimiento, si no desde antes, por las cosas que se deben de percibir en la barriga de una madre, ¿no? Pero el caso es que todo esto ha dejado una marca, que es verdad que yo muchas veces, mi tendencia natural es a protegerme. Me cuesta mucho abrirme y hacer amistades, pero esta es una situación compleja que con el tiempo pues me abocó pues a la depresión. La distorsión del miedo se fue exacerbando hasta convertirse en miedo patológico, de manera tal que necesité tratar de conocer, para poder superarlo, qué coño es esto del miedo, ¿no? Cómo se genera y básicamente cuál es su función en la vida, por lo menos en la mía. Empecé a aprender que el miedo es una valiosísima señal que indica una desproporción entre una amenaza, la amenaza a la que yo me pueda enfrentar, y los recursos con que cuento para resolverla. Claro, en mis condiciones de vida, pues siempre estuve en desventaja. No es nada extraño que el miedo se instalará de una manera pues importante en mí. Ese miedo que todavía me sigue acompañando, y que aunque intento encauzarlo, llenarlo de razón, pues muchas veces la razón no puede con la emoción, ¿no? El sábado pasado hablaba precisamente de los tiempos que se manejan en cuanto a los procesos del cerebro medio y del prefrontal, ¿no? Hay una diferencia casi de medio segundo entre las inducciones del cerebro medio y las intervenciones del prefrontal. Lógicamente, eso supone que uno reacciona ante estos procesos y el miedo se gesta en el sistema límbico, en el sistema de recompensa, en el sistema emocional. Pues cuando yo quiero sacar mi parte reflexiva, ya puedo estar bloqueado o atrapado por el miedo, ¿no? Entonces, tengo que entender muy bien cuáles son los parámetros en los que se desarrolla toda esta emoción, porque mi confusión y mi ignorancia acabaron por convertir al miedo en una emoción negativa que tenía que ser eliminada. Yo quise erradicar el miedo y me convertí en un kamikaze, porque por mi naturaleza adicta, pues tenía que irme a los extremos, y así fue como funcioné. Técnicamente, cuando hablamos de miedo, hablamos de la sensación de angustia que se produce ante la percepción de una amenaza. Pero eso es lo que hace que se arme todo el sistema de defensa de la persona ante esa amenaza que percibe. Y aquí es importante señalar, o por lo menos intentar entender, que no existe algo que sea en sí mismo una amenaza. Aquí hay que hilar muy fino, porque algo que sea una amenaza puede serlo para mí, pero puede que no lo sea para ti, puede que no lo sea para los demás, y la intensidad con la que yo percibo esa amenaza pues depende de los medios con los que cuento para afrontarla. Si tengo pocos medios, la intensidad de la amenaza será enorme. Si tengo medios suficientes, pues será mediana. Y a veces, cuando el miedo no es patológico, pues hasta podré intentar solucionar la amenaza superando mi propio miedo. Pero eso sería a otro costal. A las personas adictas, con relación a las emociones en general y con el miedo en particular, nos ocurre que no solamente las sentimos, sino que reaccionamos de una manera intensísima ante ellas. Y eso lo que hace es generar una segunda emoción que bien puede adormecer o intensificar la base,
La primera. Es decir, podemos sentir miedo por algún motivo y a continuación pues podemos experimentar vergüenza por haberlo sentido, humillación por haberlo sentido, rabia por haberlo sentido, impotencia por tener que seguir sintiendo el miedo, en fin, que nos vemos desarbolados por no solamente la emoción de base, sino todo el parámetro de emociones secundarias que la rodean. Por tanto, es muy importante tener clara la secuencia del miedo. Y la secuencia del miedo es la siguiente que os voy a explicar. En primer lugar, en nuestro cerebro se produce el registro de una amenaza. Entended por amenaza lo que queráis. Una amenaza verbal, una amenaza física, una amenaza que vas en el coche y de repente alguien hace una manera. En fin, percibes una amenaza. Eso se registra en nuestro cerebro. Inmediatamente después hay una reacción fisiológica que es lo que conocemos como miedo. Esa sensación de inseguridad, de ansiedad o de angustia que te puede producir una situación. Y finalmente, todo esto es una secuencia muy rápida, generamos una respuesta interior a ese miedo. Es decir, recibimos un registro de amenaza. Hay una reacción fisiológica, nuestros neurotransmisores, nuestros neuropéptidos se empiezan a mover por todo nuestro organismo, por toda nuestra sangre, y es lo que conocemos como miedo. Y después de haber percibido la emoción y de que ésta se haya recorrido, cuántas veces se nos ponen los pelos de la nuca de punta o hasta los de las piernas, ¿no? O se nos mueven los pies o temblamos de arriba abajo, ¿no? Y finalmente generamos una respuesta a ese miedo. Lo afrontamos, huimos, algo tenemos que hacer con eso. Bueno, de toda esta secuencia de 3 puntos, la más importante es la segunda. Es decir, la reacción interior al miedo. Porque según sea la calidad, actuará atenuando o incrementando el miedo original. Es decir, según la reacción fisiológica que ocurra en nuestro organismo con relación al miedo, lo vamos a incrementar o lo vamos a bajar. De hecho, puede pasar que, lo decía antes, que nos acostumbremos a determinadas situaciones, que la primera vez que te subas a una cercha de una fábrica, a un andamio, pues tengas miedo y que a medida que vayas subiendo te vayas aclimatando a ese miedo y lo controles. Y una vez que pierdes el miedo, pues a lo mejor te conviertes en un imprudente que anda por los andamios pues como un auténtico gilipollas, poniéndose en peligro pues por aquello de que has vencido esa carencia tuya interior del miedo. Es decir, ya todos tus circuitos no sueltan la información que el miedo producía y te daba pues esa sensación, no sé si habéis subido alguna vez a una altura importante, pues de sujetarte pues porque te tiemblan hasta las pestañas, ¿no? Del miedo que te da en el caso del, pues no te digo nada si hay un mal de altura, ¿no? Que es incontrolable. Entonces, en función de esa situación biológica que nos produce el miedo, pues lo vamos a afrontar o no lo vamos a afrontar. Porque generar una respuesta interior a ese movimiento interno que se produce en nosotros como consecuencia del miedo, pues va a ir en función de esa respuesta fisiológica que se produce en nosotros. Después vendrá la otra, la de decidimos, la de que podemos decidir si nos tiramos para adelante o nos metemos debajo de la cama, ¿no? Hay una creencia generalizada que yo entiendo impregnada de desconocimiento y además es altamente estúpida, pues que desmerece el miedo y lo ha convertido en una emoción indigna, ¿no? A nadie le gusta que le digan eres un miedoso. Me estoy hablando ahora tenemos aquí algún compañero que hace pues artes marciales y ahí también está Rodrigo que también lo hace, de gente que cuando empieza en un gimnasio, yo siempre hice ejemplo también, y alguna cosita, pues que cuando empezamos con un intercambio de llaves, pues había gente que cerraba los ojos inmediatamente. Y el maestro de turno pues se tenía que imponer y hacernos que si cierras los ojos te llevas el guantazo, chico. O sea, a ver, ponte... Pero claro, la reacción instantánea, fisiológica, refleja es... Cierro los ojos, levanto las manos y me cubro, ¿no? Y te pegan el guantazo en la barriga. En fin, por ponerlo en una cuestión. Hay gente que no puede hacer artes marciales y las tiene que dejar porque es incapaz de superar esa situación de enfrentamiento corporal, de
de amenaza, perciben la amenaza con tal intensidad que lo tienen que dejar. Bueno, pues tendrán que hacer otro deporte, pero bueno. Existe, como digo, esa creencia, y además es general, que devalúa el miedo. Es que te digan, eres un miedoso, por no emplear otra palabra, pero ya hablaremos de eso también. Cuando comentamos entre nosotros que alguien dejó de hacer tal o cual cosa, pues porque tuvo miedo, normalmente lo decimos en un tono más o menos velado, ¿no? Pero de descalificación y, cómo no, de desprecio hacia esa persona. Lo cual no quiere decir más que una cosa. Es que el que habla así de alguien es porque eso mismo le ocurre a él, ¿no? A veces aquí se suele buscar mucho el personal cuando estoy en una charla sobre todo estas de los sábados y demás. Bueno, y en las terapias también, ¿no? Que te miran como... y porque además lo piensan, ¿no? Que eres un esto o un lo otro. Y yo siempre les suelo decir que aquellos defectos que más les molestan de mí los pueden corregir. Los pueden corregir en ellos. Porque eso que tanto les molesta, os lo digo a vosotros también, para tocaros un poco los pies, pues aquello que tanto os molesta de mí, eso lo tenéis que cambiar en vosotros. Porque si os molesta es porque estoy haciendo de espejo. Porque lo tenéis, coño, porque lo tenéis. Lo mismo, exactamente lo mismo, si no, no os molestaría tanto. Cuando decimos entonces que alguien dejó de hacer o de afrontar tal o cual problema porque tuvo miedo, normalmente lo hacemos de una manera crítica, velada. Y es porque seguramente nosotros también tenemos miedo a lo mismo. La descalificación, digamos que la opinión dominante, en consecuencia de esta lógica absurda, pero generalizada, es que el miedo es un problema. Y a partir de ahí, pues el miedo se considera como una emoción negativa, una perturbación, y que se va a tener que encontrar, como sea, el recurso que permita dejar de sentirlo. Craso error. Craso error. Porque el miedo tiene muchísimas caras, tantas como personas existen. Y dentro de una misma persona también tiene una multitud de caras. Alguien tiene que afrontar una situación en el entorno familiar del tipo que sea, tiene que tomar una decisión grave, está planteando si se divorcia, si se separa, si se va de casa de sus padres, si no se va, si esto... Y normalmente tomar decisiones de este tipo pues da miedo, porque el vacío al que te enfrentas pues te puede asustar en mayor o menor medida, ¿no? Entonces... no es tan fácil tomar una decisión porque el miedo te tiene atrapado, ¿no? O te puede tener bloqueado. El proceso de reflexión que hay que hacer para tomar una decisión de estas características, pues requiere un proceso de madurez que una persona adicta pues no tiene porque lo nuestro es la impulsión y no es la reflexión. Entonces, cuando hacemos las cosas, no prevemos las consecuencias. Nunca las prevemos porque si nos parásemos a considerar las consecuencias que tienen las decisiones que tomamos, no nos moveríamos de la cama. Así, literalmente, no nos moveríamos. Entonces actuamos guiados por impulsos y ante esto el miedo pues tiene unas serias dificultades, una serie de alternancias con la temeridad. Y llegamos a un punto en el que o temerarios o miedosos. Hay una cantidad de frases muy populares, entre comillas, que, sobre todo en determinadas épocas de la vida, pueden dejar un sello, una marca muy, muy importante, ¿no? Hay que vencerle al miedo, no seas cobarde, niño, no tengas miedo, no seas gallina, los hombres no tienen miedo, las mujeres sí, los hombres no tenemos miedo. De todas ellas, la más estúpida y la más dañina es aquella que equipara miedo con cobardía. O sea, es de traca. ¿A qué nivel lo llegamos a integrar? Y esto tiene mucho que ver las películas americanas, de estos tíos que se enfrentan a los balazos de enfrente sin pestañear, o que les pegan 28 tiros y, joder, y no se matan. Bueno, el prototipo del soldado americano es el prototipo del valor. No vamos a hablar de los legionarios nuestros, el soldado americano, el típico cachas que está cuadrado y tiene unos músculos donde rebotan las balas. Es que hay que joderse, ¿no? Y si no eres un tipo de esas características, pues eres un puñetero cobarde. En fin,
Dicho de una manera clara, cuando se equipara el miedo con la cobardía, estamos haciendo un resumen en el que el núcleo de la creencia es que el problema es el miedo. Y todo comienza ahí. Por tanto, lo que se nos enseña, y se nos enseña desde bien pronto, es que hay que tratar por todos los medios de no sentir el miedo. Pero claro, el miedo se puede mirar de otra manera muy diferente. Se tendría, o se debería, a mi entender, que mirar de otra manera muy diferente. No podemos estar siempre pensando en que el problema es el miedo, porque cuando lo veamos un poco más en profundidad podremos entender que el problema no es el miedo. El miedo es la señal que nos avisa de la existencia de un problema, que no tiene nada que ver. Es decir, estamos hablando de un problema y de una señal que avisa de un problema que puede ser perfectamente útil para solucionarlo. Entonces, y como se me ha ido el tiempo a hacer puñetas, pues si queréis que os siga hablando del miedo, nos vemos el martes que viene. Y si no queréis, pues no queráis. Que seáis buenos y nada, si seguís con ganas de oír cositas jugosas, el sábado estamos en antena. Que seáis buenos, que ya quedamos pocos. Gora mancha, porque aquí ya vamos a hablar en euskera de aquí en adelante, con estos vasco-manchegos de este cojonante, la que estamos liando. Madre mía, madre mía, madre mía. Besitos, que seáis buenos.